Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenidos a esta tercera sesión en la cual pues también me da mucho gusto volver a saludarlos, deseando que se encuentren también de lo mejor. En esta sesión está dedicada para poder desarrollar la temática vinculada a la elaboración de preguntas de investigación. Esta parte de un proyecto de investigación es una de las que yo considero medulares, fundamentales y centrales. Y en esta sesión te explicaré en qué consiste esta perspectiva que he construido a lo largo de estos años de experiencia. En la diapositiva tú puedes recuperar y puedes visualizar cuáles han sido las temáticas de la sesión número 2, la sesión pasada, en donde abordamos y clarificamos, esperaría, cuáles son las distinciones o cuál es la diferencia entre investigación básica e investigación aplicada. También particularizamos sobre algunas definiciones sobre planteamiento del problema y lo que implica en muchos sentidos ocupar manuales de investigación en el desarrollo de los trabajos particulares y grupales de ustedes, pero también la importancia que tiene para los estudiantes aprender a movilizar sus investigaciones, sus proyectos, teniendo como base los manuales de investigación. Entonces, en la sesión antepasada hacía yo énfasis en este triángulo que implica la búsqueda de resultados, que implica no solo disposición, no solo ganas de poder realizar, sino implica también un proceso de acompañamiento para lograr los objetivos de un proyecto, de una tesis o de un proyecto de titulación o de un proyecto, digamos, mucho más amplio. En esta sesión quiero hacerte eh, énfasis en la importancia que tienen las preguntas de investigación en un proyecto, en una tesis o en el desarrollo de una investigación. Me parece que si tú puedes comprender el proceso de una investigación, normalmente hay lo que dicen los manuales de investigación, siempre los investigadores, los estudiantes, tienen una serie de preguntas iniciales o algunos manuales le llaman o le denominan preguntas ingenuas. ¿Por qué existe pobreza? Preguntas iniciales. ¿Cuáles son algunas causas de la deserción? Y son preguntas que van generando la génesis de preguntas mucho más concretas, mucho más elaboradas, mucho más delimitadas y coherentes. Esa es la aspiración de una pregunta de investigación, que se entienda por sí sola. Las preguntas de investigación son la parte medular, incluso diría yo, es parte del ADN de un proyecto de investigación, porque es a partir de las preguntas de investigación que nos va a permitir ubicar y dimensionar la problemática y la relación con algunas variables o con algunos factores que el investigador está pretendiendo analizar a partir de preguntas de investigación. Las preguntas de investigación son fundamentales porque es a partir de ellas que vas a definir el marco teórico que más adelante se podrá desarrollar en tu investigación, o más aún, las preguntas de investigación son las que permiten ir perfilando la metodología de investigación de un proyecto, o de una tesis o de una investigación institucional. Si nosotros pensamos que el análisis de la lectoescritura en niños de primaria es el foco central de investigación, esa pregunta nos está particularmente perfilando hacia comprender qué son los procesos de investigación, qué son los procesos de enseñanza-aprendizaje desde una perspectiva conceptual, o nos permite también pensar en cuáles van a ser aquellas herramientas metodológicas que nos permitan acercarnos
a los datos que permitan responder nuestras preguntas de investigación. Entonces, la aspiración de todo estudiante y de todo investigador es formular preguntas, insisto, delimitadas, coherentes y que sean sistemáticas en la manera de interrogar sobre un fenómeno y los factores o variables que están relacionados posiblemente con ese fenómeno social o hecho educativo que te está interesando realizar. Eh, ¿Cómo formular preguntas de investigación? Es una de las tareas que tengo en es una de las tareas que tengo pendientes por mostrarte en esta sesión. Seguramente nos ha pasado a lo largo de nuestra formación en donde desde la formación inicial, desde la educación media superior, pues los docentes nos dejaban como trabajo o actividad para mañana, necesito tus preguntas de investigación. El punto central es cómo hacerlas. La pregunta central es cómo formulo esas preguntas de investigación. A nivel licenciatura es un fenómeno que sigue existiendo. Eh, la solicitud de un resultado, que son las preguntas de investigación, sin una serie de la elaboración de un proceso para construir esas preguntas de investigación. En esta sesión vamos a explorar algunas alternativas, una en particular que me parece puede ser funcional para ti, tu equipo de trabajo o los estudiantes con los cuales trabajas en la institución. ¿Cómo formular preguntas de investigación? He dicho claras, coherentes, concisas con respecto a un fenómeno. Yo siempre propongo que cuando pienses en formular preguntas de investigación, pienses en estos 4 elementos fundamentales que debes de tener claro. Número 1, voy aquí a anotar. Número 1, debes de tener un tema o una temática de investigación. La deserción escolar, por ejemplo. Eh, la lectoescritura en la educación primaria. Ese es un tema o una temática que quieres desarrollar. La violencia entre los jóvenes, esa es una temática. Entonces, cuando le preguntamos a los estudiantes, oye, ¿cuál es tu tema de investigación? A veces el estudiante se confunde y piensa que le estás preguntando su problema de investigación o sus preguntas de investigación. Pero el primer punto central para formular preguntas de investigación es tener un tema claro que te interese, un tema que sea vigente para ti, un tema que sea una preocupación individual o colectiva tuya, de la institución o del estudiante con el que estés trabajando. Número 2, el segundo punto de este ejercicio que debemos de ir resolviendo es, ya tengo un tema, otra vez, la deserción escolar. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son los sujetos de esa investigación? Ah, bueno, me interesa contrastar el tema, ¿sale? De investigación, que es la deserción escolar, por ejemplo, con alumnos del nivel medio superior en Cuernavaca. Entonces, ya estoy colocando y dirigiendo la mirada hacia esos sujetos de investigación. ¿Pueden ser distintos grupos de investigación o sujetos de investigación? Sí, claro. Tus sujetos de investigación pueden ser tanto los alumnos como los padres de familia, pero debes de tenerlo claro. ¿Por qué en la diapositiva aparece objetos de investigación? Porque muchas veces un tema de investigación puede ser visto no solo desde la perspectiva de los individuos, sino desde la perspectiva de las leyes, desde la perspectiva de las normativas, y entonces tanto la ley y una normativa pueden ser objetos de investigación. También los objetos de investigación pueden ser archivos, pueden ser libros de texto y entonces se puede hacer una investigación con sujetos de investigación o con objetos de investigación. 3,
¿Qué te propongo que pienses cuando vayas a formular o enseñes a otros a formular preguntas de investigación? Es que pienses en aquellos factores o variables que creas pueden estar incidiendo en el desarrollo de ese fenómeno, en obstáculos de ese fenómeno que estás interesado en averiguar. Por ejemplo, si yo tengo el tema, voy a anotarlo para que lo puedas visualizar. Mi tema es la deserción como ejemplo escolar o el abandono escolar, si quieres visualizarlo así. Mis sujetos de investigaciones son alumnos, ¿sale? Del nivel medio superior. Y algunos factores o variables son aquellos elementos que pueden estar vinculados con el tema o el fenómeno que me interesa. Por ejemplo, ¿qué puede estar relacionado con la deserción o el abandono escolar? Bueno, a lo mejor puede haber algún factor, ¿sale? Económico, puede haber un factor, un asunto familiar, o sea, los tipos de familia se constituyen en un elemento, en una variable, en un factor que hay que considerar. Y entonces eso nos permite ir al investigador y al estudiante, ir acotando y delimitando un espectro de posibilidades para dentro de un universo de posibles variables o factores relacionados con mi tema, yo pueda elegir dos o tres que me permitan más adelante construir preguntas de investigación. Y eh, todos estos elementos, tanto el 1, el 2, el 3, me llevarían a precisamente plantear preguntas de investigación de lo general a lo particular, o sea, preguntas generales y particulares dependiendo del tema, los sujetos y los factores o variables que pueden estar correlacionados. Para el caso de la actividad que vamos a proponer para esta sesión 3, estás viendo en la diapositiva que este va a ser el formato que vamos a seguir para lograr un ejercicio con tus preguntas de investigación. Es decir, el reto en esta sesión es que puedas elaborar preguntas de investigación pasadas por el tamiz de este ejercicio o de esta metodología breve que he desarrollado para responder a la pregunta, oye, ¿cómo formulo preguntas de investigación? Entonces, a partir de esta pregunta, he formulado estos rasgos. ¿Qué tienes que pensar para formular preguntas de investigación? Uno, elegir un tema, elegir los sujetos de investigación, cuáles son algunas variables y eso, ¿sale? Repercutirá en la manera en la que hagas preguntas de investigación. Esta es la actividad que se tiene que desarrollar. Evidentemente te pongo un ejemplo para que puedas visualizar el ejercicio que tienes que realizar. Repito, esta es una metodología, esta es una forma y una serie de pasos que nos permiten a los que están aquí presentes y a nuestros estudiantes pensar en la posibilidad de encontrar una alternativa nueva, una alternativa quizás diferente de cómo construir preguntas de investigación. Este es el ejemplo número 1. Como podrás ver, el tema tiene que ver, o en este ejemplo sería el rendimiento escolar en jóvenes de preparatoria. Entonces, lo importante es tener clara esa temática, qué te interesa investigar o qué te interesa estudiar como investigador o qué le interesa investigar o trabajar a los estudiantes con sus respectivos proyectos y sus formas de titulación. Entonces, sí es importante hacer énfasis en esta ubicación de cuál es la temática que te interesa. Dos, en el ejemplo puedes constatar que los sujetos de investigación son alumnos de preparatoria, pero ya desde este punto estoy señalando una comparación que me interesaría averiguar, que es
estudiantes, alumnos de preparatoria del sector público y privado. Es decir, desde aquí, desde este punto, el investigador o el estudiante es capaz de poder perfilar cuál va a ser la ruta, cuál va a ser el objetivo de investigación que se va a plantear. Entonces, en este ejemplo, eh, el investigador ya está pensando en una comparación con respecto al rendimiento tanto de jóvenes de preparatoria, sí, pero el sector público y privado. En este ejemplo, hay una serie de variables que pueden ser de utilidad para tu ejercicio y para que puedas ver cómo se correlacionan estos elementos. ¿Qué puede estar incidiendo en el rendimiento escolar de los jóvenes? Número uno, los tipos de familia. Que quede claro, este es un ejemplo. Esto es el tipo de ejercicios que tienes que trabajar con tu equipo y con tus estudiantes. ¿Cuáles son aquellos factores o variables que pueden estar incidiendo en la temática que elegí? Bueno, ¿qué incide sobre el rendimiento escolar? Bueno, los tipos de familia. Ok, puede ser esa una alternativa. Dos, los estilos de recreación de los jóvenes puede ser otra variable que me interesa, es decir, habría que preguntarnos en este ejemplo si los jóvenes tienen un rendimiento particular y si ese rendimiento está relacionado con hacer algún deporte, con practicar algún tipo de actividades recreativas. Por eso es que una de las variables o factores es cuáles son esos estilos de recreación. Siempre te voy a recomendar que pienses en plural. No solo hay un tipo de familia, sino tipos de familia. No solo hay un estilo de recreación, sino hay estilos de recreación. Entonces, piensa en plural cuando pienses en estilos de enseñanza, estilos de aprendizaje. La idea es encontrar en la realidad y ante el estudio del fenómeno, encontrar, bueno, cuáles son esas particularidades y generalidades de esa realidad que encuentras. Y estos rasgos, evidentemente los anteriores se convertirán en nuestras preguntas de investigación. Siempre te recomiendo que puedas establecer eh, cuáles, cómo, por qué, que partas de formular preguntas bajo este esquema y no preguntas que solo sean respuestas, que solo sean respondidas con un sí o con un no. ¿Es mejor la educación pública que privada? ¿Sí o no? Entonces, más bien esa podría ser una pregunta de una encuesta. Entonces, en este ejemplo, tú estás encontrando la correlación entre rendimiento escolar y factores. La pregunta principal, podríamos decir en este ejemplo, es ¿cuáles son los factores que inciden en el tipo de rendimiento académico de quienes sale de jóvenes de escuelas públicas y privadas en Cuernavaca? Este es un ejemplo. Evidentemente, es una pregunta de correlación, es una pregunta en el que tú estás buscando la relación entre un fenómeno y una serie de variables que puedan estar incidiendo. Entonces, ¿cuáles son esos factores que están incidiendo o tienen una relación con el tipo de rendimiento que tienen los jóvenes? Hablo del tipo de rendimiento y no estoy diciendo del rendimiento bajo y alto, porque lo interesante de la investigación al nivel que tú la desarrollas y al nivel que quieres enseñarle a algunos otros estudiantes es precisamente que pueda explorar en la realidad del fenómeno una gama de posibilidades, no solo una serie de causalidades, efectos, sino que pueda, con una metodología clara, precisa, encontrar precisamente algunas correlaciones. Dos, como puedes ver, uno de los factores o variables a considerar, estás viendo la flecha que aparece, es el tipo de familia.
Y entonces, en la pregunta tienes que relacionar tu tema con ese factor o variable que estás considerando. Esperaría que estuvieras, digamos, comprendiendo la lógica del ejercicio. ¿Cómo influye la familia en el tipo de rendimiento de los jóvenes de escuelas públicas y privadas en Cuernavaca? Siempre es importante complementar las preguntas con todas las características de el fenómeno, la temática, los sujetos de investigación y la variable que estás considerando, porque a veces las preguntas, tanto general como particular, adquieren rostros diferentes si las aislaras no se entendieran por sí mismas. Una pregunta de investigación tiene que entenderse por sí misma a través y solo con la comprensión de la lectura. Puede darse el caso en el que sea una pregunta más de tipo conceptual y entonces el autor tiene que intervenir para clarificar algunos rasgos. Pero una pregunta de investigación, la aspiración de claridad y coherencia es que se entienda por sí sola. Y como número tres, también está el asunto relacionado con la familia. ¿Cuáles son las estrategias de apoyo familiar? Y entonces otra vez recuperamos la variable familia y su contribución con el rendimiento de los jóvenes de escuelas públicas y privadas en Cuernavaca. Oye, siempre se tiene que poner entre los jóvenes de escuelas públicas y privadas en Cuernavaca, sí, porque si no lo haces, entonces solo dejas a su posición lo que se pueda interpretar de una pregunta. Estas preguntas que tú ves en la pantalla es claro que se pueden mejorar y aún delimitar más. Que no se comprenda la delimitación con decir el código postal de la escuela en la cual voy a realizar el estudio. La delimitación no es la señalización de la ubicación de la escuela, sino la delimitación es tener cuáles son las variables, cuál es el universo de estudio o los sujetos, objetos de investigación y cuál es ¿no? la correlación que te interesa realizar. A eso le llamamos delimitación más que a señalar dónde está, insisto, el código postal del escenario educativo que te interesa. Entonces, en este primer ejercicio, esperaría que estos elementos pudieran ser claros. El ejercicio que tú realizarás consiste precisamente, me regreso, a poder hacer en un documento en Word o en una diapositiva como esta, tu ejercicio de un tema de sujetos, objetos de investigación, de cuáles son algunos factores y variables y cuáles son algunas preguntas expresadas desde lo general a lo particular. Entonces, este es el ejemplo número uno. Queda claro que en algún momento dado se requieren más ejemplos, pero lo que estoy tratando de decir es que hacer preguntas de investigación es como realizar una actividad física. No siempre a la primera surgen las mejores preguntas, como no siempre a la primera obtienes el mejor rendimiento físico en una actividad. Entonces, lo importante de esta sesión es hacerte énfasis en cómo puedes redactar preguntas de investigación, pero sobre todo también hacerte énfasis en cómo solo el ejercicio y la repetición o la ejercitación de el músculo intelectual puede llevarte a cada vez ser más especialista en formular preguntas de investigación. En este ejemplo, como puedes ver, el tema es la adquisición de la lectura y escritura en primarias. Ese es, ese es un tema de interés en este ejemplo. Entre los sujetos de investigación se encuentran alumnos del primer grado del sector público. A diferencia del ejercicio anterior, en nos interesa ejemplificar con alumnos del primer grado. Pero también, como puedes ver, interesaría en este ejemplo construir preguntas también relacionadas con los maestros o sus estrategias de enseñanza
y también con los padres de familia. Como número 3, tendríamos que preguntarnos, ¿qué tiene que ver con la adquisición de la lectoescritura en la primaria? ¿Qué tiene que ver cuando te preguntes sobre tus factores o variables? Debes de hacerte esta pregunta. ¿Cuál puede tener alguna relación? ¿Qué otro factor puede estar incidiendo? Y entonces, en este ejemplo, lo que pienso puede incidir en la adquisición de lectura y escritura son, está expresado como maestros, pero los maestros desarrollamos estrategias o métodos de enseñanza. Entonces, esa se convertiría en mi primer variable o factor a considerar relacionando con la adquisición de la lectura y la escritura. Otro factor o variable que puede incidir en cómo se adquiere la lectoescritura en la primaria, como puedes ver, puede ser o pueden ser los ambientes de aprendizaje, el tipo de rasgos, tanto cognitivos, simbólicos, ambientales, acústicos, eh, perceptuales que se están o que permean un ambiente de aprendizaje, pudiera ser uno de los factores o variables que pueden estar incidiendo en la adquisición de la lectura y la escritura. Entonces, las preguntas quedarían de esta manera. ¿Qué prácticas pedagógicas contribuyen en la adquisición de habilidades de lectoescritura en o entre niños de primer año de primaria pública? Dos, ¿cuáles son las estrategias? Y tú puedes ver ahí que está relacionado con uno de los factores o variables. ¿Cuáles son algunas estrategias de enseñanza alternativas que pueden o que favorecen la adquisición de habilidades de lectoescritura entre niños o alumnos de primero de primaria? Está claro que estas preguntas, ahora que estás viendo el video, pueden mejorarse, sí, desde luego. Son el pretexto para que tú construyas un texto. Y ese texto es particularmente desarrollar la habilidad de formular preguntas de investigación. Entonces, yo espero que con estos dos ejemplos tú pudieras tener claro en qué consiste y cuáles son algunas o algunos de los rasgos que hay que considerar para formular preguntas de investigación. Y para que cuando tú llegues al punto de revisar, construir o dirigir preguntas de investigación, esta pueda ser una de las alternativas que te puedan ayudar a ti, a tu equipo de trabajo o a tus estudiantes a generar preguntas claras, coherentes y delimitadas. ¿Es la única alternativa que existe para construir preguntas de investigación? No, no es la única alternativa, no es la única vía. Es una alternativa que desde el punto de vista eh, personal ayuda al estudiante a concretar, a delimitar epistemológicamente una forma de construir sus preguntas de investigación. Después de este ejercicio, siempre hay un ejercicio, una revisión, puede ser individual o colectiva, pero esta es una serie de primeros pasos que se tienen que dar para construir preguntas de investigación claras, coherentes, delimitadas y que partan de principios epistemológicos basados en una correlación lógica. Será importante que el ejercicio que realices te tomes un tiempo precisamente para construir preguntas de investigación nuevas o que las que ya tienes las pases por el tamiz de este ejercicio y puedas ejercitar esta técnica, esta forma
que hoy te he presentado. Insisto, todas estas herramientas y todas estas habilidades que pretendemos se desarrollen con estos videos tienen el objetivo de contribuir en tu trabajo dentro de la institución, pero también con tus estudiantes. Esta será la actividad de la sesión número 3. Te llegará también o tendrás a la mano cuál es el documento en donde podrás desarrollar este ejercicio, en donde por lo menos pretendemos tener una pregunta general y poder obtener una pregunta también secundaria o hasta 2 preguntas secundarias o particulares. Espero que este video también te haya sido de utilidad para responder esa pregunta con la que iniciamos. ¿Cómo construimos preguntas de investigación? ¿Cómo las formulamos? Esta es una estrategia. Deseo que tengas una excelente jornada de trabajo y que los resultados de este video los podamos ver reflejados en tus ejercicios que estaremos recibiendo próximamente. Hasta pronto y que tengas una excelente jornada de trabajo.